mensajito para que le den ahí la autorización de la grabación. Bueno, Padre, queremos en esta noche darte las gracias por ese privilegio que tenemos ahora de llamarte Padre y todo lo que eso significa. Saber que estamos en tus manos, sabemos que tú nos cuidas, que tú nos proteges, que tú nos ayudas cuando nos caemos. Nos das la mano para levantarnos, saber que tú nos quieres alimentar, nos quieres enseñar cómo vivir en este mundo, Dios, cómo vivir nuestra vida. Y bueno, como me lo recordabas esta mañana, tú estás esperando que tengamos esa actitud mansa delante de ti para podernos guiar y mostrar esos pasos que quieres que demos. Por favor, te pido que nos ayudes a tener ese corazón noble delante de ti, ese corazón que reconoce que tú eres Dios perfecto y que necesitamos ser guiados por ti. Te doy gracias por cada persona que esta noche se conecta. Gracias por sus vidas, por esos testimonios que tú me has permitido conocer de alguna manera. Gracias porque es ver tu amor, tu poder, ver tu grandeza, Dios, tu misericordia también en tantos casos y ver que hoy cada uno de ellos anhela poder seguir, caminar contigo, poder crecer en esa relación contigo, Dios. Gracias por ellos. Y bueno, te pido que estés en control de esta noche, que tú hables a nuestros corazones, que nos guíes, que nos enseñes y bueno, que hoy podamos tomar esas decisiones que tú esperas de cada uno de nosotros. Todo esto te lo oramos, dándote muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, muy bien. Entonces, para arrancar esta noche, vamos a ver hoy nuestro bosquejo y cómo les fue con la memorización. ¿Bien? Y tranquilos, no se vayan a poner nerviosos, no vayan a apagar la cámara, no, ay, no, que no me miren a mí. Yo no sé si les pasa eso. A mí en el colegio sí me pasaba muchísimo. Pero tranquilos, lo vamos a hacer al final y va a ser voluntario, así que no se preocupen. Bueno, y vamos a continuar hoy con nuestro bosquejo. Ahí yo les estaré guiando para completar esas palabritas que están ahí sobre las líneas. Y dice nuestra introducción, ¿cómo tener la seguridad de la salvación, cierto? ¿Cómo de verdad estar seguros que somos salvos? ¿Cómo saber si en verdad Cristo está en mí o no? Bueno, por medio de esta lección veremos a la luz de la Biblia cómo la seguridad de la salvación se da por cumplir las dos condiciones, ¿cierto? Dos condiciones de la salvación que vemos en la Biblia. Y segundo, por confiar en Dios. Entonces aquí estamos hablando de sí, esa salvación que tiene básicamente dos aspectos que son importantes. Uno, cumplir las condiciones. Y segundo, confiar. Es decir, Dios está esperando que nosotros hagamos las cosas como Él lo estableció, pero también hay un tema de confianza en donde decimos a Dios, mira, yo te creo a ti y sé que lo que tú dijiste así es, no voy a dudarlo. Es confiar aún en lo que Dios nos ha prometido, aún teniendo en cuenta la salvación, ¿cierto? Y precisamente vamos a arrancar con eso. Vamos a ver las dos condiciones de la salvación. Y bueno, vamos a buscar ahí en nuestras Biblias el libro de Hechos, capítulo 20. Hechos, capítulo 20. Y vamos a leer el versículo 21, hablando de esas dos condiciones, de lo que Pablo estaba enseñando, de lo que él estaba anunciando a cada persona que le podía hablar de Jesús. Dice Hechos 20:21, testificando a judíos y a gentiles, a todo tipo de personas, ¿cierto? Acerca de, primero, el arrepentimiento para con Dios. Y en segundo lugar, de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es lo que Pablo estaba haciendo. Y bueno, conociendo un poquito el contexto de Pablo, un hombre que había estudiado muchísimo, un hombre que tenía mucho conocimiento y muchas cosas, pero en este momento de su vida, él ya sabe que todo ese conocimiento, que ya no es una filosofía X, Y o Z, aquí Pablo ya sabía que todo se resumía en dos aspectos y esto marcaba el destino de la eternidad de cada persona. Y Pablo no quería perder el tiempo y anunciaba directamente lo que debía anunciar. Pero vamos a estar viendo y vamos a profundizar esta noche precisamente en qué significa precisamente cada uno de estos puntos.
Pero bueno, ahí para anotarlo en nuestra cartillita, básicamente esas dos condiciones son arrepentimiento para con Dios, ¿cierto? Es decir, con quién nos arrepentimos o delante de quién nos arrepentimos más bien, delante de Dios. Como lo dice el Salmo 51, aún es una canción que cantamos como iglesia, que David le dice a Dios, ¿no? Contra ti solo he pecado. Pero la segunda condición, como lo dice el Hechos 20:21, es fe en nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Porque creemos, ¿cierto? Que Él fue el que cumplió con esa promesa, entregando su vida por nosotros. Pero ¿qué significa arrepentirse? Porque podemos mirarlo de una u otra manera. Y no, yo creo que para mí arrepentirme es esto. Bueno, ¿qué significa delante de Dios, delante de su palabra, el arrepentirnos? Bueno, primero, darte cuenta que eres pecador, pecador. Y bueno, vamos a mirar hoy varios versículos del libro de Romanos. Vamos por favor a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 10. Y dice a continuación, como está escrito, es decir, como ya lo dice aún en el Antiguo Testamento, como lo cita la misma palabra de Dios, aquí básicamente lo que está haciendo es recordar algo que ya está escrito y dice, no hay justo, ni aún uno. Y ese justo se refiere a esa persona que da la medida delante de Dios. Y esa medida es que es esa persona que nunca ha pecado, que nunca le ha fallado a Dios, nunca ha desobedecido. Y una buena manera de entenderlo es, Dios dice, mira, yo te voy a comparar con mi Hijo Jesucristo. ¿Tú das la medida? Es lo que nos va a preguntar. Bueno, honestamente, y digamos, yo lo reconozco, no doy la medida. Y bueno, esto nos lleva a entender un poquito, obviamente, qué es el arrepentimiento, ¿cierto? Primero, nos damos cuenta que somos pecadores, pero vamos más allá, ¿cierto? El arrepentimiento no es solamente, ah, sí, yo pequé. No. Segundo, dice entender que el pecado te separa de Dios. Y estos versículos yo sé que tú los has visto y los recuerdas. Romanos 3:23. Aún la primera parte de Romanos 3:23 confirma lo que acabamos de ver. Dice, por cuanto todos pecaron. Es decir, aquí está incluyendo a cada persona que está sobre la faz de la tierra. Todos pecaron. Dice que todos. Pero ¿cuál es la consecuencia entonces? Por cuanto todos pecaron. Dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, estamos separados de Dios. Las consecuencias es que no hay una relación entre Dios y nosotros. Pero ¿por qué razón? Por nuestro pecado. No es porque Dios quiera estar lejos de nosotros. No es porque a Dios no le importemos nosotros. Por el contrario, si miráramos en su corazón, yo creo que cada uno de nuestros nombres están ahí incluidos. Pero la realidad es que nuestro pecado es tan grave que Dios, siendo santo, sin mancha, tan perfecto, dice, mira, yo no puedo estar en comunión contigo que estás lleno de pecado. Y esas son las consecuencias. Y bueno, graves consecuencias porque aquí vamos a verlo, ¿cierto? Pero habla de estar eternamente separado de Dios y seguro. Que si les pregunto, todos van a decir, no, José, yo no quiero eso para mi vida. Pero también el arrepentimiento involucra, en tercer lugar, confesar tus pecados a Dios, a Dios. Y este versículo que vamos a ver en Primera de Juan 1:9, ahí para que te vayas ubicando, está al final, casi al final de la Biblia, muy cerca de Apocalipsis. Está, bueno, por si te ubicas de pronto en Hebreos, que es un libro relativamente grande, sigue Santiago, Primera, Segunda de Pedro y después Primera de Juan 1:9. Este no lo estaremos memorizando también, así que puedes hoy de una vez irle ahí prestando un poquito más de atención, pero dice, si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, ya vas a ver por qué es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, aquí lo que estamos hablando por confesar tiene que ver con ponernos de acuerdo con Dios. Y no sé si te ha pasado que hablas con alguien y la persona dice una cosa, pero tú piensas otra completamente diferente. Y dices, no, está bien, te escucho, perfecto, pero no es lo que yo pienso. En este caso es
que tú escuchas lo que Dios dice, tú aceptas lo que Dios dice y te sujetas a lo que Dios dice. No importa lo que nosotros pensemos, aquí le estamos diciendo a Dios, yo me pongo de acuerdo contigo, Dios. Es decir, yo acepto que lo que tú estás diciendo es correcto 100% aún para mi vida, ¿cierto? Buenas noches, Flor. Y aquí entonces lo que tú vas a hacer es que ese arrepentimiento, claro, te lleva a entender tu pecado a tal punto que tú concluyes pidiéndole perdón a Dios, diciéndole, mira Dios, yo de verdad entiendo que tú tienes toda la razón, yo soy pecador y entiendo mi maldad y me arrepiento delante de ti. Pero tan bonito porque nos acercamos con una confianza tan grande en Dios, porque Él dice que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Muy diferente de pronto a lo que nosotros hemos conocido en el mundo. Yo perdono, pero no olvido. Es lo que mucha gente dice. Bueno, yo lo decía incluso ahora que lo recuerdo. Yo perdono, pero no olvido. Qué tremendo aquí poder entender aún cómo es el perdón de Dios, ¿cierto? Es un perdón completo, es real y es absoluto, al punto que nos limpia, es decir, nos deja como si nunca hubiéramos pecado. Ahora quiero compartirles aquí algunos aspectos y algo que me parece muy bonito. Sabes, Dios ha dejado muchas cosas, para que nosotros podamos reconocer nuestro pecado. ¿Y por qué les quiero compartir esto? Porque es una muy buena manera de entender qué tan grande es ese corazón de Dios hacia nosotros, qué tanto realmente Él anhela arreglar nuestra vida. Bueno, en el libro de Romanos, no lo vamos a buscar, pero tranquilos, en el capítulo 2, por si en algún momento tienes la oportunidad y el tiempo de leerlo, Dios dice que dejó nuestra conciencia, esa conciencia de pecado. Y es, bueno, yo creo que tú lo has sentido y te has dado cuenta cómo algunas veces haces cosas que no están bien y allá adentro, ¿cierto? Como que tienes ese angelito que te habla y, ¡ay! No, sí, la embarré, hice algo que está mal. Y nadie te dijo nada. Pero en Romanos capítulo 2 también menciona un segundo aspecto que Dios dejó para que reconociéramos nuestro pecado y es también, dice que Él dejó su palabra escrita en nuestros corazones. Y es ahí cuando nosotros de verdad nos damos cuenta, tú puedes ir a cualquier lugar del mundo, ¿cierto? Bueno, hoy en día la cosa está cambiando un poquito, pero ir a cualquier otro país y robar está mal, porque el hombre ha determinado que eso no es correcto y está escrito en el corazón. Nadie nos lo enseñó, ¿cierto? Estaba ya desde que nosotros nacimos y por eso tú puedes ir a muchos lugares de este mundo y te das cuenta que robar, que, bueno, que engañar, que hacer cosas indebidas como acá, ¿cierto? No son correctas. Lo tercero, también Dios nos enseña que su Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio, ¿cierto? Dice que el Espíritu Santo convence al mundo y ahí estamos nosotros. Dios usando su Espíritu para mostrarnos nuestro pecado, la realidad de lo que nosotros estábamos viviendo. Pero en cuarto lugar también dejó otra cosa y fue su palabra, la Biblia, en donde sin duda alguna tú puedes llegar a este libro y darte cuenta, es como un espejo, ¿cierto? Tú ves la perfección de Dios y aún eso te permite ver nuestra imperfección, nuestro pecado. Y bueno, yo diría que hay una quinta cosa que Dios también dejó para mostrarnos nuestro pecado y es esas personas que están a nuestro alrededor, que de verdad tienen una relación con Dios tan real que cuando hablamos con ellos se nota que tienen una vida muy diferente a la nuestra. Y eso nos deja ver, hay algo, hay una diferencia, ¿cierto? Entre esa persona y yo. Bueno, así me pasó con un compañero de trabajo. Yo veía su vida y yo veía mi vida y yo decía, no, creo que el que está mal soy yo. Yo lo entendía y aún esa persona me terminó hablando, me terminó compartiendo de Cristo. Entonces, si yo digo 5 cosas que Dios de verdad puso para que nosotros no tuviéramos excusa y pudiéramos reconocer nuestro pecado, nuestra maldad. Pero bueno, antes de continuar con el siguiente punto, yo creo que cuando uno entiende, y bueno, voy a poner un ejemplo un poquito fuerte, si tú te imaginas que llegas a tu casa, está tu familia ahí adentro, y resulta que están los bomberos
ambulancias afuera, todo el mundo gritando desesperado ahí en la calle, ayuden, ayuden, y te das cuenta que ese apartamento, esa casa que se está incendiando es la tuya y tu familia estaba ahí adentro. Yo creo que tú no te vas a quedar allá afuera cruzado de brazos, ay no, pues vamos a ver qué pasa, a ver qué hacen, o te vas para otro lado a tomarte un café con algún amigo. Tú no harías eso, no creo que sea así. Porque cuando tú entendiste la condición de tu pecado, eso te lleva a hacer algo. Eso no te deja quedarte cruzado de brazos. Y eso es algo importante, porque ese es el arrepentimiento del que estamos hablando en esta noche. Si nosotros realmente pudimos reconocer delante de Dios nuestro pecado, tomamos la decisión de levantar la mano y gritar por ayuda. Y de verdad gritar es gritar, clamar, necesito que me ayudes, Dios. Y le vas a pedir ayuda a alguien que te pueda ayudar, ¿cierto? Tú le dirías a los bomberos porque ellos son los expertos, preparados profesionalmente para apagar un incendio y ayudar en emergencias. ¿Y quién mejor que Dios para ayudarnos en esta emergencia tan grave contra el pecado? El quinto punto, y bueno, ahí concluyendo un poquito este punto de arrepentimiento, sí también implica desear dejar tus pecados y cambiar tu manera de vivir. Desear dejar tus pecados y cambiar tu manera de vivir. Y miren lo que dice Primera de Tesalonicenses. Está ahí, si estábamos ahorita en Primera de Juan, está cerquita a mano izquierda, no está muy lejos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 y el versículo 9. Bueno, ahí yo voy viendo que ya están llegando. Yo también aquí ya voy llegando. Dice Primera de Tesalonicenses 1:9. Y bueno, este versículo me encanta. De verdad que es uno de esos versículos que ha marcado mi vida desde que empecé a leer la Biblia y dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, pero presten atención a lo que sigue diciendo. Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, es decir, cómo tuvieron una conversión real y genuina, auténtica, de vivir una vida de pecado, de idolatría, y no estamos hablando de tener imágenes solamente, estamos hablando de tener esos ídolos que dirigían y controlaban nuestras vidas, ¿cierto? ¿Cuántas cosas de pronto para ti eran ídolos antes de Cristo? Para algunos el trabajo, para algunos los amigos, para algunos una relación sentimental, no lo sé, ¿cierto? Solo tú lo sabes. Pero dice aquí la Biblia que hubo una conversión tan real que no solamente dejaste esos ídolos, sino que ahora le entregaste tu vida a Dios y con un propósito. Dice, para servir al Dios vivo y verdadero. Ahora para vivir una vida con propósito, pero con un propósito que vale la pena, un propósito real y un propósito con dimensiones eternas. Y esa conversión, ¿sabes? Es la que para ti es, mira, yo no quiero vivir mi vida como antes, quiero dejar mis pecados atrás y quiero cambiar mi manera de vivir. Sin duda alguna, aquí estamos hablando de un verdadero arrepentimiento, del arrepentimiento bíblico. Es que tú entiendes que vas en la dirección equivocada y ahora vas en la dirección correcta. Y quieres ahora de verdad vivir tu vida de la manera como Dios espera que tú la vivas. Ya no lo vamos a hacer como antes. Yo lo hago a mi manera o como a mí me gusta. A mí nadie me dice qué hacer y qué no hacer. Y aquí al contrario le decimos a Dios, más bien dime tú qué quieres que yo haga. ¿Cómo quieres que viva cada día? Y es lo que cada mañana le pregunto a Dios. Dios, dime hoy cómo quieres que yo viva mi vida. Bueno, como les dije, si entendemos la realidad de nuestro pecado y las consecuencias, pero aún también la esperanza que tenemos en Dios, finalmente tú vas a llegar al segundo punto, ¿cierto? Confiar, es decir, tener esa fe en Jesucristo, ¿cierto? Que es el segundo aspecto, ¿cierto? Para realmente confirmar nuestra salvación delante de Dios. ¿Y de qué estamos hablando aquí en este punto? Bueno, primero dice creer que vivió, murió y resucitó, pero por nosotros, no por Él,
no porque él haya hecho algo malo, ¿cierto? Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 15. Seguro que todos sabemos muy bien ahorita dónde está 1 Corintios. Es la carta que estamos estudiando como iglesia. Y 1 Corintios capítulo 15, los primeros 4 versículos, dice aquí Pablo el apóstol: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. O sea, les voy a confirmar lo que yo ya les anuncié, lo que ya les prediqué. Y habla del evangelio, ¿cierto? Se los quiero declarar, o sea, se los quiero dejar muy desmenuzado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos; si no, creísteis en vano. Y después dice en el versículo 3: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y estos 2 puntos ya nos dan la idea que aquí viene ya la explicación de ese evangelio. Y dice que Cristo murió por nuestros pecados. Y ahí puedes poner tu nombre. ¿Y cómo lo hizo? Conforme a las escrituras, es decir, cumpliendo lo que estaba escrito desde el Antiguo Testamento. Pero después dice en el 4: y que fue sepultado, y tercero, que resucitó al tercer día, y todo conforme a las escrituras, ¿cierto? Es decir, aquí estamos viendo la obra de Jesucristo, pero no cualquier obra. Yo digo que esta es una obra completa y es una obra perfecta, porque murió y ese era el lugar que teníamos que haber tomado tú y yo. Pero aparte de morir, sí fue sepultado, ¿cierto? Después de morir, pero dice que Dios le resucitó de los muertos, es decir, al tercer día, como estaba escrito, se cumplió. Y hoy en día, ¿sabes? Es uno de los lugares más visitados en el mundo, Jerusalén, porque la gente quiere ver con sus propios ojos esa tumba vacía. Es increíble. Bueno, nosotros, y bueno, yo no, seguramente no he pensado nunca en ir a Jerusalén, pero de corazón yo lo creo. Yo sé que Jesús de verdad resucitó. Él tiene esa obra perfecta y, sabes, lo hizo por ti y por mí, por cada uno de nosotros, entendiendo que así vamos a tener una esperanza. Y eso es tener fe. Sabes, yo desde pequeño he creído en Jesucristo, pero entregarle mi vida y confiar de verdad en Él, lo hice hasta los 27 años de edad. Un poquito tarde para algunos, un poquito temprano para otros. Cada uno tenemos nuestro tiempo, ¿cierto? Pero este creer de verdad implica que es algo aquí adentro, es una convicción real que sale de tu corazón. Y ahorita les voy a contar por qué les digo esto. Vamos a buscar ahí Romanos, atrasito, Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Este versículo seguro también lo conoces muy bien, alguien te lo compartió. Y dice el versículo 9 de Romanos capítulo 10, que si confesares con tu boca, es decir, si tú hablas desde tu boca, si lo dices con tus propias palabras, ¿qué vas a decir? Que Jesús es el Señor, es decir, que tú le dices a Dios: yo sé que Jesús es Dios mismo. Pero después dice: y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Es una promesa que Dios hace. Es decir, que si tú le hablas con tus palabras, pero que salgan de tu corazón, Dios te dice aquí: mira, sin duda alguna tú eres salvo. Y eso implica fe. Esto es una fe, no una fe ciega, como mucha gente lo quisiera tener. Aquí es una fe en algo cierto, por el contrario, en algo real. Y el versículo 10 lo confirma y lo complementa, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, aquí básicamente estamos hablando de verdad de esa obra completa y perfecta de Dios. ¿Sabes? Cuando vemos que dice ahí en Romanos 10:9 que Dios le levantó de los muertos, ahí estamos viendo que de verdad Él resucitó, ¿cierto? Pero les voy a pedir aquí que me acompañen un momentico a 1 Corintios, ahí a mano derecha, capítulo 2. Y bueno, esto ya lo estudiamos como iglesia con Rudy, 1 Corintios 2, del 1 al 5. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Él no llegó como: ay, es que yo hablo muy bonito y yo tengo unas palabras preparadas. No, Pablo no fue con eso. Dice: pues me propuse
no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, como mucha gente que uno va a talleres y estas personas se preparan y entonces usan ciertas palabras para convencer a la gente. Pablo no, Pablo descansó en el poder de Dios, descansó en la obra de Jesucristo. Y por eso concluye el versículo 4 diciendo, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y bueno, aquí básicamente estamos entendiendo, uno, Pablo entendía muy bien que lo que debía anunciar es quién era Jesucristo, ¿cierto? Dios mismo, hecho hombre, el Hijo de Dios, poniéndose en nuestro lugar. Pero también era importante explicar qué hizo morir, morir por nosotros, ¿cierto? Fue lo que él hizo, morir en esa cruz sin merecerlo, como mucha gente en ese momento lo decía. Pero también aquí Dios nos enseña por qué lo hizo, ¿cierto? Por amor, porque quería salvarnos. Y eso es lo que significa realmente tener fe. Es cuando tú de verdad crees en la obra de Jesucristo y esa obra transforma tu vida. Y bueno, en segundo lugar, seguramente pues esa fe te va a llevar a invitarle a entrar en nuestro corazón, ¿cierto? Invitarle a entrar en nuestro corazón. Como dice Apocalipsis 3:20, seguramente muchos se lo saben. Hablando Jesucristo dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, voy a tener una relación verdadera con esa persona, que oiga mi palabra y me permita entrar, abra las puertas de su vida. Dios ahí automáticamente entra. Pero les pido me acompañen a Juan, el Evangelio de San Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, capítulo 1, Juan 1, dice el versículo 12. También algunos de pronto lo conocen y dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y este versículo nos enseña quiénes son los hijos de Dios, ¿cierto? Los que recibieron a Jesucristo. Es decir, por creer de verdad en su nombre, le invitaron a ser parte de su vida. Le dijeron a Jesús, entra en mi vida y toma el lugar que deberías tener para siempre, ¿cierto? Entonces, es como si yo les preguntara esta noche, y bueno, esto siempre me ha llevado a entender mucho lo que Dios espera que cada uno de nosotros hagamos. Tú estás que te mueres de un dolor de cabeza terrible, ¿cierto? Y bueno, hoy en día que por esta pandemia mucha gente ha pasado ciertas cosas de salud, sin duda alguna, no, que tengo que tomarme esto, que tengo que tomarme lo otro, que tengo que tomar estos alimentos para poder estar un poquito más fuerte. A ti te pueden llegar con un recetario así súper extenso y tú dices, ve, chévere, sí, este medicamento es bueno, este otro también es bueno, estos alimentos, sabes que sí, son buenos, pero tú no te los tomas. Estás que te mueres de ese dolor de cabeza o tienes una enfermedad terrible y toda esa lista de medicamentos que te pasan o es eso que te recomiendan, ese tratamiento que te recomiendan, no haces nada, no lo haces, no lo llevas a cabo. Es que finalmente cuando tú realmente crees en algo de corazón, eso te lleva a tomártelo, a tomar realmente una decisión. Y aquí estamos hablando que si de verdad nosotros hemos entendido quién es Jesucristo, lo que hizo por nosotros, lo mínimo que una persona hace es decirle, mira, entra en mi vida. Obviamente hay algunos casos en donde la persona lo entiende muy bien, pero su respuesta es no, yo no me voy a tomar el medicamento. ¿Y por qué? Y la persona te puede responder porque es que yo sé que eso implica dejar mi vida de pecado y no puedo, no puedo hacerlo. No estoy listo en este momento. Quiero seguir viviendo, quiero seguir haciendo mis cosas y de pronto más adelante me tomaré el medicamento del cual me estás hablando. Esa es una opción, pero yo creo que en nuestro caso y después de lo que hemos visto esta noche,
Por la gracia de Dios pudimos entender no solamente nuestra condición, entender la obra de Jesucristo al punto de decirle entra en nuestra vida. Ese ejemplo que les acabo de dar, recuerdo muy bien, fueron las respuestas de mi papá en una de las ocasiones en donde le pude compartir. Y me dijo, le entiendo muy bien lo que me acaba de decir, pero no estoy listo para recibirlo. Entonces, si tú crees de verdad que el medicamento funciona, te lo vas a tomar. Y en este caso, la enfermedad se llama pecado y el tratamiento se llama Jesucristo. ¿Cómo no de verdad aceptarlo, cierto? Si es un tratamiento perfecto y que funciona. La vida de millones de personas han sido transformadas gracias a la obra de Jesucristo. Y tú estás en este proceso de ahora empezar a caminar con Dios. Y es un proceso tan bonito porque ahora vas a conocer y experimentar cada vez más la mano de Dios en tu vida. Entonces, bueno, aquí estamos hablando de esas dos condiciones para la salvación, ¿cierto? Ese arrepentimiento y nuestra fe en el Señor Jesucristo, ¿cierto? Ahora, en tercer lugar, vamos a hablar precisamente de Cristo en nosotros. Y bueno, Cristo en nosotros hace un montón de cosas. Esto es un paquete como un combo, pero hoy vamos a hablar de dos cosas en particular que tienen que ver con nuestra lección. En primer lugar, Cristo en nosotros nos perdona, nos perdona. Y bueno, ya leímos primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El versículo que ustedes tienen ahí, yo no sé si sea el que yo tengo, Romanos 10:23, ¿no? ¿Ya lo corrigieron? Es Romanos 10:13. Muy bien, entonces es que yo tengo una cartilla un poquito más antigua, entonces quería estar seguro. Es Romanos 10:13, entonces vamos a buscarlo, por favor. Romanos 10:13. Dice, bueno, creo que ya llegaron. Romanos 10:13. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es decir, sin duda alguna, si nosotros le pedimos ayuda a Dios, si le rogamos que de verdad nos auxilie, dice que Él nos va a salvar. Es como cuando estamos ahogándonos y gritamos y Jesús está ahí al lado diciendo, mira, aquí llegué yo para auxiliarte, para socorrerte, para salvarte, ¿cierto? Él no se va a negar a perdonarnos porque para eso vino. Pero en segundo lugar, también Cristo en nosotros nos cambia la vida. Y algunos de ustedes sé que llevan algunos años, gracias a Dios, caminando con Dios y han podido experimentar esto de una manera, ¿cierto? Múltiple en diferentes ocasiones. Algunos están hasta ahora empezando, pero sin duda alguna sé que ya estás experimentando cómo Dios está cambiando tu vida. Y bueno, miremos lo que dice 2 Corintios, por favor, capítulo 5 y el versículo 17. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno, y este es un condicional, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué pasó? Pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y bueno, algunas veces, y no sé cómo te pasa a ti, pero la tendencia en algunas personas es nunca olvidar el pasado. No solo el de otras personas. No, yo recuerdo lo que tú me hiciste hace 20 años que me pisaste el callo y no me has dicho nada, no me has pedido perdón porque no solamente tenemos buena memoria para eso, sino que lastimosamente algunas veces también tenemos buena memoria para nuestra vida pasada. Y ojo, no está mal que lo recordemos, lo que está mal es por qué lo recordamos o qué hacemos con esos recuerdos. No tiene sentido que lo estemos recordando para, ¿cierto?, darnos esos látigos ahí, esos golpes de pecho y es que yo soy, es que yo he hecho. Qué bonito cuando entendemos que esa vida no tenía sentido, pero es que ahora Dios nos dice, mira, tranquilo, porque ahora eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, o sea, eso ya quedó atrás. Y de aquí en adelante todo es nuevo. Es como cuando tenemos ese amigo y peleamos con él y de verdad nos sentamos y arreglamos las cosas y decimos, miren, ya dejemos eso atrás. Y uno empieza de verdad esa amistad y es como si empezara de ceros. O cuando nos pasa en el matrimonio, bueno, no sé cuántas discusiones en diferentes lugares,
Pero yo recuerdo muy bien que yo le decía a Dios en muchas ocasiones, Dios, yo quisiera empezar de cero. Y este versículo Dios de verdad lo usó en mi vida para ayudarme a ver que tenía la oportunidad de empezar a escribir una nueva vida, de empezar a escribir ahora mi vida con Cristo. Y es lo que Él nos ofrece ahora. Nueva criatura eres. Todo lo demás ya pasó, así que mira lo que hace Jesucristo en nosotros. Dos cosas, y como te digo, más adelante vamos a tener la oportunidad de ver mucho más de lo que hace Jesús en nuestras vidas. Pero por hoy, para ver esta lección, nos perdona y mira lo grande que es ese perdón y lo que significa para nosotros. Que tanto valoramos ese perdón de Jesucristo y que tanto valoramos el que ahora tenemos la oportunidad de vivir una vida nueva. Qué duro cuando uno ve a esas personas que están siendo rehabilitadas de la calle, de tener esa vida en drogadicción y los bañan y los dejan súper bonitos, ¿cierto? Muy bien arreglados. Y lo intentan y duran meses y algunas personas hasta años, pero después vuelven atrás. Y qué duro, uno dice, casi lo logra, casi lo logra. Mira, en Jesucristo yo creo que sería mucho más doloroso decir, mire, yo volví atrás. Casi lo logras tener esa nueva vida. Es que ya la tienes. Ahora lo que tienes que hacer es disfrutarla. Y es algo muy especial. Bueno, y en segundo lugar, vamos a ver este punto tan bonito de qué significa confiar en Dios, ¿cierto? Bueno, primero significa confiar en su poder para guardar mi alma, mi alma. Y ahí tenemos algunos versículos que algunos los repasamos, ¿cierto? El lunes pasado. Hoy vamos a buscar solamente Juan capítulo 10, el Evangelio de San Juan capítulo 10, y vamos a leer desde el versículo 27 hasta el 30. Juan 10, 27 al 30. Hablando de cuán grande y poderoso es Dios para guardar mi alma. Estamos en las mejores manos, podríamos decirlo, ¿cierto? Y dice Juan 10, versículo 27 en adelante. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Y bueno, aquí básicamente pensando en lo que dice en el versículo 29, ¿cierto? Lo explica muy bien. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es decir, estamos en las manos más seguras y confiables. Es decir, podemos ver que Él tiene todo el poder para guardar nuestra alma, que es lo que le hemos entregado a Él. Y Él como un tesoro lo tiene en sus manos, pero nunca nadie lo podrá sacar de ahí. Es decir, nunca vamos a perder ese regalo que ahora recibimos de la vida eterna, de estar con Dios por toda la eternidad, ¿cierto? Pero también en segundo lugar, cuando hablamos de confiar en Dios, estamos hablando de confiar en su fidelidad para cumplir, ¿cierto? Para cumplir, como lo leíamos o lo citábamos más bien de Apocalipsis 3:20, ¿cierto? Que si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué hace él? Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Tú confías plenamente que Dios te cumple? Porque esa confianza te va a llevar realmente a estar absolutamente tranquilo, a descansar en lo que Dios te está diciendo. Como lo hablábamos hace 8 días, ¿cierto? Ya no depende de nuestras emociones, que por el contrario, algunas veces son muy, muy contradictorias. Algunas veces somos como los niños, ¿cierto? Que un momentico estamos felices y de un momento a otro se puso, o sea, el sol, llegaron las nubes, taparon el sol y entonces ya con eso fue suficiente para ponernos tristes, sentirnos mal. Y no, Dios dice, mira, es que no depende de ti. La salvación no depende de ti. Primero reconoce que yo tengo todo el poder, que yo soy Dios, que yo soy el creador del universo, que yo hice los cielos y la tierra. Y ese Dios en el que tú estás viendo, estás confiando también, que tiene el poder como nadie más. Pero confías en que Él es fiel, que Él cumple lo que promete, que Él nunca va a decir una mentira o no te va a prometer algo que no te va a cumplir. Y bueno, este sí lo vamos a buscar, Juan 5:24. ¿Cómo les fue con la memorización? Este es para repasarlo. Miren que estamos haciendo el ejercicio para
que ustedes ahorita se sientan tranquilos. Juan 5:24. Dice, de cierto os digo, y aquí básicamente Jesús está diciendo, presten atención porque esto es muy serio e importante lo que les voy a decir. Por eso repite 2 veces de cierto. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nos trasteamos, podríamos decirlo así, ¿cierto? Ya no estamos lejos de Dios, separados de Dios, en esa vida oscura, sin propósito, ¿cierto? Ahora nos trasteamos al cielo, a estar viviendo con Dios. Y dice la Biblia que tiene vida eterna, no tendrá. Es decir, que ya es tuya, es una posesión que ya te pertenece y ya la puedes disfrutar. Y bueno, si crees de verdad en la palabra de Dios y confías en ella, sin duda alguna, este versículo que memorizaste te está ayudando a entender realmente la importancia de confiar en Dios, no en ti. Y este caminar con Dios, sabes, arranca con eso, confiar en Dios. Arranca con esto, claro que sí, pero más adelante vas a ver que vas a poder confiar mucho más en Él en diferentes aspectos. Y algunos lo recuerdo un poco en sus testimonios decían eso. Es que me di cuenta que yo no podía solo o sola y entendí que podía confiar en Dios. Y es que, claro, Él tiene todo el poder. Jesucristo venció el pecado y venció la muerte. Por eso podemos llegar a Él sin duda alguna, porque sabemos que tiene todo el poder para ayudarnos. Y bueno, como conclusión, la seguridad en nuestra salvación no se basa en nuestras emociones o sentimientos o circunstancias. Se basa en las promesas de la palabra de Dios que nunca cambian, ¿cierto? Es decir, si Dios lo dice, Él te lo va a cumplir, nunca cambian. Nuestra salvación se basa en lo que Jesús hizo y no en lo que podamos hacer nosotros. Siempre que haya dudas, recuerda lo que has aprendido y, como lo vimos ahorita, confía en Dios. Bueno, antes de mirar un poquito la memorización, ahí estamos bien de tiempo. No sé si alguien tenga alguna pregunta en cuanto a lo que hemos hablado esta noche en la lección. ¿Cómo se han sentido? Ese silencio es bien. Bueno, muy bien. Entonces, como les dije, es voluntario. Obviamente, si todos lo quieren hacer, no hay problema. Es cortico el versículo, así que tendríamos el tiempo. Y bueno, les escuchamos. ¿Quién quiere arrancar? Yo, Listo, dale, Sergio. bueno, Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Muy bien, excelente. Ahí solamente al final una palabrita, pero le diste el sentido, más ha pasado de muerte a vida y no vendrá a condenación. Bueno, al revés, ¿no? No vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida, pero sí, no es porque ha pasado, creo que dijiste por qué, ¿sí? Porque ha pasado de muerte a vida, sino es más ha pasado de muerte a vida, pero súper. Sergio, ponte carita feliz y más porque fuiste el primero en decirlo. Mauricio y Eliana se animan a decirlo, ¿cierto? Porque levantaron la mano. Sí, señora. Juan 5:24. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y ha pasado, y no vendrá condenación y ha pasado de muerte a vida. Muy bien, Eliana, ¿te animas? Sí, señor. Listo. Solo porque estabas con él, no, yo dije que era voluntario y de verdad es voluntario. No, no, tranquilo, no te preocupes. Sí lo quiero hacer. Bueno, entonces, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Sí.
Bueno, muy bien. Algunas cositas, pero en general súper bien. Y bueno, sí les animo a seguirlo repasando. ¿Por qué no? Para tenerlo súper bien memorizado. No, 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 tranquilos. Si se dan cuenta, lo que nos enseña este versículo es demasiado, demasiado importante para nuestra vida de aquí en adelante. Imagínate, ese desierto es como que Dios está diciendo, esto está firmado por mí. Esto tiene mi sello y mi autoridad. Y dice el que oye mi palabra, y bueno, nos anima no solamente de verdad a entender que un día escuchamos la palabra de Dios para nuestra salvación, sino que también nos anima de verdad a seguir escuchando a Dios en nuestro diario caminar. Pero dice el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, más ha pasado. Imagínense eso, más ha pasado ¿de dónde? Del infierno al cielo. Y sabes, seguramente esto va a pasar algún tiempo en donde lo vamos a poder ver realmente con nuestros ojos, esa vida eterna, estar en el cielo con Dios. Es como cuando nos dicen, mira, yo te voy a dar una herencia, estas son las llaves, estos son los títulos, pero sabes, solamente vas a poder ir en 10 años porque estoy alistándola, le estoy poniendo las paredes, tengo que cambiar el techo, me faltó ponerle el aire acondicionado y algunas cosas para que puedas disfrutar de la playa en donde vas a vivir, porque es una casa en la playa, ojo, quien no la quiera me avisa, porfa, y yo se la recibo. Pero Dios dice, mira, ya tienes vida eterna, te doy los títulos, te doy todo, la vas a poder disfrutar a plenitud cuando estés conmigo. Pero tranquilo, mientras tanto, solamente cree en mí, que ya es tuya. Confía en lo que te acabo de decir. Y bueno, aquí estamos hablando de algo muy importante, porque estamos hablando de entender que estamos confiando en la obra de Jesucristo, una obra real, ha transformado la historia de la humanidad. Bueno, hoy en día ya los colegios están cambiando, ya no están enseñando mucho que la historia es antes de Cristo y después de Cristo, ya eso lo están quitando, pero la realidad es esa. El mundo tiene una historia antes de Cristo y después de Cristo. ¿Por qué? Porque es un hecho innegable, no hay nadie que pueda negar que Jesucristo estuvo sobre la faz de la tierra. Nadie puede negar que existió un hombre que dijo ser el Hijo de Dios y lo demostró con su propia vida. Lo que ha hecho mucha gente es más bien decir, no, pero yo creo que es más bien como un profeta, como un maestro, pero no estoy seguro que sea el Hijo de Dios. Y ese es el problema de la humanidad. Pero mira, dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Tú vives por fe, ¿sabes? Estás sentado en una silla que ni siquiera revisaste si realmente cumple con las condiciones para resistir tu peso. Y te subes a un avión y no tienes ni idea si el avión, si el piloto realmente ha hecho todos los cursos. Bueno, una triste historia es que mucha gente va a centros médicos, especialmente mujeres, ¿cierto? Y se van a operar y algunas ocasiones ni siquiera son médicos los que realmente las están operando. Lo que les estoy diciendo es que la fe es algo común en el ser humano, pero aquí estamos hablando de una fe real y auténtica, una fe basada en lo que Dios ha dicho y que se ha cumplido. Un libro que ha demostrado ser realmente la palabra de Dios, que no tiene ningún error. Lo que te estoy diciendo es que hay tantos argumentos y tantas razones para confiar en Dios que creo que lo mínimo es de verdad decirle a Dios, me rindo delante de ti. Lo que sucede es que sí, aquí hay una parte importante y lo vimos en Romanos 10 y es que tu corazón de verdad esté dispuesto. ¿Quién más se anima? ¿Quién más se anima con Juan 5:24? Yo veo muchos que están ahí con todas las ganas. Les da pena. Yo. Listo, Aleja. Eso. Bueno, perdón, Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, más ha pasado. No, y no, no, ay, no, me comí lo de la condenación. Perdón. Muy bien, dale. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ay, no me confundí. Eh, ne- no, me perdí. Es Dale que otra vez. De cierto os digo. ok, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
Excelente, súper bien. Mira que ya veo, uy, no, pero todas las damas se animaron. Lo voy a hacer en el orden que tengo aquí en la pantalla para que no se vayan a sentir mal. No, mentiras, yo sé. Sara, Sophie, Ángela y Natalia. En ese orden, las Bueno, jovencitas. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Excelente. Poppy. ¿Listo? Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. Y tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Muy bien, Poppy. Son los nervios, tranquila. Sí, Porque los nervios. está nerviosísima. Ángela. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, eh, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Muy bien, Ángela. Y Natalia. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Muy bien. Y bueno, lo vamos a estar hablando. Gracias, Natalia. De verdad, esto puede parecer un poquito como escuelero, no sé si decirlo así, pero lo vamos a ir viendo y se los voy a ir transmitiendo cada vez más. Espero de verdad cada vez hacerlo aún mejor, el por qué la importancia de la memorización. Lo vamos a ver obviamente a la luz de la Biblia, pero sí de verdad les animo, de verdad, a ser fieles en este discipulado. Cuando hablo de ser fieles es que sigan juiciosos con la lectura esas 3 veces, como les dije, ojalá distribuidas durante la semana, que tú digas, este tiempo lo voy a sacar, de verdad es sagrado para repasar mi material. Clave también el cuestionario, la memorización, y te lo digo porque es ahí donde tú le estás diciendo a Dios, mira, yo de verdad quiero esto, yo de verdad quiero conocerte y quiero caminar contigo. Y permite que Dios haga algo en tu vida. Es decir, realmente permite que Dios transforme tu vida y ojalá que más adelante, cuando mires atrás, digas, es increíble lo que Dios ha hecho en mí sin darme cuenta. Tú solamente debes permitírselo y va a ser obviamente algo muy especial, pero se los digo porque desde ya estamos arrancando nuestro discipulado y vale la pena de verdad considerar lo importante de lo que estamos haciendo. La memorización suena de verdad como, ¿y por qué nos harán memorizar? No, porque es el anhelo de Dios, porque es la voluntad de Dios que guardemos su palabra aquí en nuestro corazón. Y ahí es lo que tú estás haciendo. Bueno, ¿nadie más se animó? Si quieren uno último, si alguien más ahí se anima, Yo. Juan, excelente. De cierto os digo. Espere que me puse nervioso. Bueno, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Excelente, Juan. ¿Y cuál es la cita? ¿Te acuerdas? Juan 5:24. Súper bien. Listo, te ganaste un postre. No, mentiras. Bueno, ¿tienen alguna pregunta antes de concluir? ¿Todo claro? Listo. Yo tengo una, José, es Dale. que en la conclusión, las dos últimas las dejé en blanco porque no, o sea, no sé qué poner, o sea, no Tranquila, caí en cuenta. no te preocupes. Mira, dice que las dos últimas se basan en las promesas de la palabra de Dios, que nunca cambian, nunca cambian. Y después decía, nuestra salvación se basa en lo que Jesús hizo, en lo que Jesús hizo. Y José,